Imagina por un momento caminar por un desierto silencioso, rodeado por gigantescas paredes de roca rojiza que han permanecido inmóviles durante miles de años. El viento sopla suavemente entre estrechos pasadizos de piedra, como si intentara susurrar secretos olvidados por la historia. Frente a ti aparece Petra, una ciudad tan extraordinaria que parece imposible que haya sido construida por manos humanas. Durante siglos, Petra ha sido considerada una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas del planeta. Una ciudad tallada directamente en la montaña por una civilización antigua capaz de dominar el comercio, sobrevivir al desierto y crear monumentos que aún hoy desafían toda explicación sencilla. Millones de personas han observado sus fachadas. Miles de investigadores han estudiado sus pasillos. Décadas enteras de excavaciones han intentado revelar sus secretos. Y sin embargo, muchos expertos siempre sospecharon que Petra todavía ocultaba algo que nunca debió ser encontrado. Hace poco, un grupo de arqueólogos que trabajaba cerca de una de las zonas más famosas del sitio detectó una anomalía bajo la piedra. Al principio parecía una simple irregularidad, un hueco pequeño, una cavidad sin importancia. Pero cuando comenzaron a investigar más profundamente, descubrieron algo imposible. Una cámara, completamente sellada, oculta durante siglos. Un espacio enterrado que nadie había visto desde tiempos antiguos. Lo que encontraron dentro de aquella habitación ha dejado sorprendidos incluso a los investigadores más experimentados. Algunos dicen que podría cambiar para siempre lo que sabemos sobre Petra. Otros creen que este hallazgo podría revelar un capítulo oscuro de una civilización que desapareció misteriosamente. Pero antes de mostrarte qué había dentro, necesitamos entender por qué Petra es uno de los lugares más misteriosos jamás construidos por el ser humano. Porque para comprender lo que ocurrió en esa cámara sellada, primero hay que conocer la historia de la ciudad que la escondió. Parte 1. La ciudad que desafió al desierto. Petra no es una ciudad cualquiera. No fue construida sobre la tierra, fue esculpida dentro de la tierra. Ubicada en el actual territorio de Jordania, Petra fue la capital del antiguo reino nabateo, una civilización que prosperó en una de las regiones más hostiles del mundo, donde hoy muchos solo ven arena, roca y calor extremo. Los nabateos vieron una oportunidad, convirtieron el desierto en poder y transformaron una montaña en una ciudad. Hace más de 2000 años, Petra era uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo. Por sus estrechos caminos circulaban caravanas cargadas de incienso, especias, seda, marfil y piedras preciosas. Comerciantes de Arabia, Egipto, Roma y Asia pasaban por aquella ciudad escondida entre cañones. Los nabateos controlaban rutas comerciales fundamentales y gracias a ellos se volvieron increíblemente ricos. Pero lo que más sorprendía no era su riqueza, era su inteligencia. En una región donde el agua era más valiosa que el oro, ellos desarrollaron un avanzado sistema hidráulico capaz de almacenar lluvia, canalizar manantiales y abastecer una gran ciudad en pleno desierto. Crearon túneles, reservorios, canales ocultos, depósitos subterráneos. Era una obra de ingeniería tan avanzada que incluso hoy sigue impresionando a los especialistas. Y mientras su conocimiento crecía, también lo hacía el misterio. Porque Petra no solo era una ciudad comercial, era también una ciudad espiritual. Los nabateos creían profundamente en rituales, en la vida después de la muerte y en la protección de sus espacios sagrados. Muchas de las estructuras excavadas en la roca no eran simples edificios. Algunas eran tumbas monumentales, otras parecían templos. Algunas todavía no tienen una explicación definitiva. Y ahí comienza el verdadero misterio, porque entre todas esas estructuras existe una que siempre llamó especialmente la atención: el tesoro. Una enorme fachada tallada en la roca que se convirtió en el símbolo de Petra. Su belleza es tan impactante que millones de turistas quedan sin palabras al verla por primera vez. Pero durante mucho tiempo, los arqueólogos pensaron que aquella fachada podía ocultar algo más. Algo detrás, algo debajo, algo que todavía no había sido descubierto.
Durante décadas la teoría parecía imposible de demostrar. Hasta ahora, los investigadores habían usado escaneos, fotografía térmica, sensores subterráneos, mapeo digital, pero el interior de Petra sigue siendo extremadamente complejo. La roca, la erosión, el tiempo, los antiguos derrumbes, todo dificulta saber qué sigue escondido bajo la ciudad. Y aún así, algunos expertos nunca dejaron de creer que Petra todavía guardaba cámaras secretas, habitaciones selladas, pasillos olvidados, tumbas jamás abiertas. Lo que nadie imaginaba era que una de esas sospechas estaba a punto de convertirse en realidad. Una mañana, mientras analizaban una zona cercana a una de las estructuras más famosas del complejo, un pequeño detalle llamó la atención de los arqueólogos. No fue una puerta visible, no fue una inscripción, ni siquiera una grieta extraña. Fue una lectura anormal en los instrumentos, una señal que indicaba que bajo la roca maciza existía un vacío. Y ese vacío no era natural, era artificial. Alguien había construido algo allí, y luego lo había ocultado cuidadosamente. Lo que estaba a punto de descubrirse podría cambiar siglos de historia, porque aquella anomalía no parecía un simple hueco. Parecía una cámara intacta, una cámara que había permanecido cerrada durante miles de años. Parte 2. La señal bajo la piedra. Cuando los arqueólogos observaron por primera vez la lectura del escáner, pensaron que debía tratarse de un error. No era la primera vez que Petra producía falsas señales. La combinación entre roca sólida, humedad atrapada y estructuras antiguas puede engañar, incluso a la tecnología moderna. En muchos sitios arqueológicos, una pequeña irregularidad puede parecer una habitación cuando en realidad solo es una fractura natural. Pero esta vez era diferente. La forma era demasiado precisa, demasiado simétrica, demasiado perfecta para haber sido creada por la naturaleza. Los investigadores repitieron el análisis una vez más, después otra vez, y luego una tercera vez. El resultado era siempre el mismo. Había un espacio oculto bajo la superficie, un espacio rectangular, celado, intacto. El ambiente entre el equipo cambió inmediatamente. Lo que al principio parecía una rutina arqueológica normal, se convirtió en un momento de tensión absoluta. Nadie quería sacar conclusiones demasiado rápido, pero todos sabían lo que estaban viendo. Podía tratarse de una cámara funeraria desconocida, y si era así, podía haber permanecido cerrada durante siglos, quizás milenios. La noticia fue mantenida en secreto. Solo un pequeño grupo conocía el hallazgo. Los arqueólogos sabían que anunciarlo demasiado pronto podría atraer especulación, visitantes no autorizados e incluso saqueadores. En el mundo de la arqueología, descubrir una cámara intacta es extremadamente raro. Pero encontrar una en Petra era algo extraordinario. Durante varios días el equipo trabajó en silencio. Usaron cámaras de penetración, escáneres tridimensionales, mapeo láser, sensores térmicos. Poco a poco, comenzaron a reconstruir la forma del espacio oculto. La cámara parecía estar conectada a un pequeño corredor. Y lo más extraño de todo, era que la entrada parecía haber sido bloqueada deliberadamente. No se trataba de un derrumbe accidental. No era una roca caída. Alguien había sellado aquella habitación desde el exterior, como si quisiera asegurarse de que nadie entrara jamás. Esa posibilidad generó nuevas preguntas. ¿Quién la cerró? ¿Por qué la ocultaron? ¿Y qué podía ser tan importante para mantenerlo escondido durante tanto tiempo? Cada nueva respuesta producía un misterio aún mayor. Los investigadores comenzaron a revisar antiguos registros históricos. Buscaron referencias en documentos, mapas antiguos y estudios previos de Petra. Querían saber si alguien había mencionado aquella zona antes, pero no encontraron nada. Era como si la cámara jamás hubiera existido, como si la historia misma hubiera borrado su presencia. Y eso hizo que el descubrimiento fuera todavía más inquietante, porque si nadie sabía de esa habitación, entonces nadie sabía qué podía haber dentro. Algunos miembros del equipo comenzaron a especular en voz baja. Quizás era una tumba noble, quizás un santuario secreto, quizás un depósito ceremonial, o quizás algo completamente distinto. La tensión crecía cada día,
Los arqueólogos sabían que abrir una cámara sellada no es simplemente quitar piedras. Cualquier error puede destruir evidencia invaluable. El aire atrapado durante siglos puede dañar objetos delicados. Un movimiento incorrecto puede colapsar una pared. Una vibración puede alterar restos frágiles. Todo debía hacerse lentamente, con precisión absoluta. Pero mientras se preparaban para la apertura, un detalle inesperado apareció en uno de los escaneos más profundos. En una de las paredes interiores parecía haber formas, marcas, grabados, símbolos. No eran visibles a simple vista, solo aparecían bajo ciertas frecuencias del escáner. Y esas marcas no coincidían con los patrones habituales encontrados en otras tumbas de Petra. Eso cambió todo, porque ya no parecía solo una cámara sellada, parecía un lugar especial, un lugar distinto, un lugar que pudo haber tenido un propósito desconocido. Y cuanto más observaban aquellas imágenes, más claro se volvía que estaban frente a algo que podía reescribir parte de la historia. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería cuando finalmente decidieran abrirla, porque detrás de aquella piedra antigua, algo había esperado en silencio durante siglos. Parte 3. La apertura de la cámara. Después de varios días de análisis, el equipo finalmente tomó una decisión. La cámara debía abrirse. No era una elección sencilla. En arqueología, abrir un espacio sellado durante siglos implica un riesgo enorme. Una sola grieta mal calculada podía destruir restos irreemplazables. Un pequeño cambio de temperatura podía deteriorar materiales que habían sobrevivido intactos durante miles de años. Por eso cada movimiento fue planeado con extremo cuidado. Los especialistas colocaron sensores alrededor de la roca, midieron la presión interna, controlaron la humedad, estudiaron cada centímetro de piedra. La entrada parecía estar oculta detrás de una losa cuidadosamente encajada en la pared. No era una simple piedra caída. Había sido colocada allí intencionalmente, como una puerta silenciosa diseñada para desaparecer con el paso del tiempo. Mientras retiraban lentamente la arena acumulada, apareció un borde tallado, luego otro, y entonces ya no hubo dudas. Aquello era una entrada. El silencio en el sitio era absoluto. Nadie hablaba, solo se escuchaba el roce de las herramientas contra la piedra antigua. Los arqueólogos sabían que estaban a punto de presenciar un momento que tal vez ningún ser humano había visto desde la antigüedad. Con una pequeña herramienta manual, uno de los investigadores logró separar un fragmento de la losa. Un soplo de aire salió desde el interior. Un aire antiguo, atrapado durante siglos, quizá durante más de 2000 años. Muchos en el equipo se quedaron inmóviles, no por miedo, sino por respeto. Era como si el pasado mismo acabara de respirar. Con una apertura mínima creada, introdujeron una pequeña cámara de exploración. Todos observaron la pantalla. Los primeros segundos fueron confusos. Oscuridad, polvo suspendido, sombras irregulares. Pero cuando la lente se estabilizó, apareció algo imposible de ignorar. Había objetos dentro, y estaban intactos. La emoción se transformó en incredulidad. La cámara mostraba vasijas completas, pequeños recipientes ceremoniales, fragmentos de tejidos, y algo que parecía una estructura funeraria en el centro del recinto. Nadie esperaba un nivel de conservación tan alto. Petra había revelado un espacio oculto, y parecía que el tiempo apenas lo había tocado. Cuando ampliaron la imagen, descubrieron algo todavía más sorprendente. Había restos humanos. Los huesos parecían colocados cuidadosamente. No estaban dispersos, no parecían producto de un derrumbe. No era un entierro caótico, era deliberado. Todo dentro de aquella cámara parecía seguir un orden preciso, como si cada objeto hubiera sido colocado con un significado especial, como si la habitación hubiera sido cerrada para preservar algo importante. Los arqueólogos sabían en ese instante que no estaban ante una tumba común. Era algo diferente, algo mucho más raro. Y lo más inquietante, apenas estaban comenzando. Parte 4. Los objetos que nadie esperaba encontrar. Una vez confirmada la estabilidad de la cámara, los expertos ampliaron la apertura lo suficiente para ingresar con seguridad. Entraron lentamente, con luces tenues, guantes especiales, herramientas delicadas.
Cada paso era registrado, cada detalle fotografiado. Cada partícula de polvo podía contener información valiosa. El interior era más pequeño de lo esperado, pero su contenido era extraordinario. Las paredes estaban sorprendentemente bien conservadas. El techo permanecía intacto y el suelo estaba cubierto por una fina capa de sedimento acumulado durante siglos. En el centro había una plataforma de piedra. Sobre ella descansaban restos humanos parcialmente preservados. Pero no era eso lo que más llamó la atención. Alrededor del cuerpo había varios objetos cuidadosamente colocados. Cuencos de cerámica, pequeñas botellas, amuletos tallados, fragmentos de metal, piedras pulidas. Todo parecía formar parte de un ritual. Los investigadores comenzaron a catalogar cada pieza, y muy pronto apareció algo desconcertante. Algunos de los objetos no coincidían con el estilo habitual nabateo. Sus formas eran distintas, sus grabados eran diferentes, su diseño parecía provenir de otra influencia cultural. Eso abrió una nueva posibilidad. Quizá la persona enterrada allí no era alguien común, quizá era alguien importante o quizá Petra estaba más conectada con otras civilizaciones de lo que se creía. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un pequeño recipiente sellado. Era de piedra oscura, tenía símbolos grabados y parecía no haber sido abierto desde la antigüedad. Los arqueólogos lo observaron con atención. No sabían si contenía aceites, perfumes, pigmentos o alguna sustancia ritual, pero el simple hecho de encontrarlo intacto ya era extraordinario. Luego apareció otro detalle inquietante. En una de las esquinas de la cámara había varias marcas profundas en la pared. No parecían decorativas, no parecían accidentales. Eran líneas talladas con precisión, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje oculto. Las luces revelaron formas geométricas extrañas, símbolos repetidos, patrones que no coincidían con otras tumbas conocidas en Petra. Los expertos quedaron desconcertados, porque aquellas inscripciones no parecían simples adornos funerarios, parecían advertencias o instrucciones. Y mientras el equipo continuaba examinando el interior, comenzaron a darse cuenta de algo todavía más perturbador. La cámara no parecía construida solo para enterrar a alguien. Parecía diseñada para proteger algo, como si la persona dentro fuera solo una parte del misterio. Y la verdadera razón de aquella cámara podía estar aún escondida entre sus paredes. Parte 5. El misterio de los símbolos. Durante horas, los investigadores concentraron su atención en las marcas grabadas en la piedra. Cuanto más las observaban, más extrañas parecían. No seguían el patrón habitual de decoración. No representaban escenas comunes. No mostraban figuras religiosas fácilmente reconocibles. Eran diferentes. Algunas líneas formaban círculos incompletos. Otras parecían representar estrellas. Algunas tenían una simetría tan precisa que resultaba imposible pensar que fueran aleatorias. Los expertos comenzaron a comparar aquellas marcas con registros antiguos. Buscaron coincidencias con símbolos nabateos, con inscripciones romanas, con alfabetos del Medio Oriente antiguo, pero no encontraron una respuesta inmediata. Eso aumentó el misterio, porque en arqueología lo desconocido suele ser más importante que lo evidente. Uno de los especialistas señaló un detalle inquietante. Los símbolos parecían estar orientados hacia la entrada, no hacia el cuerpo. No hacia el centro, hacia la puerta, como si hubieran sido creados para ser vistos por quien entrara. Eso provocó una pregunta inevitable. ¿Era un mensaje para los muertos o para los vivos? Mientras analizaban la pared principal, descubrieron una pequeña cavidad detrás de una sección tallada. Era casi invisible, oculta dentro de la roca. Cuando iluminaron el interior, encontraron un objeto diminuto envuelto en material deteriorado. Lo extrajeron con extremo cuidado. Era una pequeña pieza tallada. Parecía un amuleto, pero no se parecía a nada encontrado antes en Petra. Su forma representaba un rostro alargado, ojos profundos, expresión severa. Algunos miembros del equipo sintieron un escalofrío inmediato, no por superstición, sino porque el objeto parecía haber sido colocado allí intencionalmente para permanecer oculto, no junto al cuerpo, no expuesto, escondido, como si alguien hubiera querido que solo fuera encontrado bajo circunstancias
muy específicas. Y entonces surgió una teoría aún más inquietante. Quizá la cámara no solo había sido sellada para proteger el interior, quizá había sido sellada para mantener algo dentro. Aunque nadie quería decirlo en voz alta, la tensión en el equipo era evidente. Cada nuevo hallazgo parecía generar más preguntas que respuestas. ¿Por qué ocultar una tumba tan cuidadosamente? ¿Por qué usar símbolos desconocidos? ¿Por qué esconder un objeto dentro de la pared? ¿Y por qué nunca apareció en ningún registro histórico? Los arqueólogos sabían que estaban frente a un descubrimiento importante, pero también comprendían algo más. Lo que habían encontrado en Petra no era simplemente una tumba antigua. Era un secreto, uno que había permanecido enterrado durante siglos. Y quizás, por una razón que todavía nadie entendía. Parte 6. Lo que este descubrimiento podría cambiar. A medida que los arqueólogos continuaban estudiando cada objeto dentro de la cámara, una idea comenzó a tomar fuerza entre los especialistas. Este hallazgo podía cambiar lo que el mundo sabía sobre Petra. Durante décadas, muchos historiadores pensaron que Petra era principalmente una ciudad comercial, un centro de intercambio entre civilizaciones antiguas, un lugar donde los nabateos habían acumulado riqueza gracias a su dominio de las rutas del desierto. Pero aquella cámara sugería algo distinto, mucho más profundo. Lo que apareció en su interior no parecía una simple tumba. Parecía una mezcla entre santuario, lugar ceremonial y cámara funeraria. Eso significaba que Petra tal vez no solo era una ciudad de comercio, podría haber sido también un centro espiritual, mucho más complejo de lo que se imaginaba. Los objetos encontrados comenzaron a ser analizados cuidadosamente en laboratorios especializados. Los fragmentos de cerámica, los restos orgánicos, las fibras textiles, las inscripciones. Cada pequeño detalle podía revelar nueva información, y algunos resultados preliminares sorprendieron, incluso a los expertos más experimentados. Algunos materiales encontrados parecían proceder de regiones lejanas. Eso indicaba que la persona enterrada allí quizá tenía una importancia extraordinaria. No se trataba de un habitante común. Podría haber sido un líder, un sacerdote o alguien perteneciente a una élite desconocida. También surgió otra posibilidad. Quizá aquella cámara formaba parte de una red mucho mayor, una serie de espacios ocultos aún enterrados bajo Petra. Si una habitación sellada había permanecido escondida durante siglos, tan cerca de una zona estudiada por generaciones, entonces era posible que muchas otras siguieran esperando bajo la piedra. Esa idea cambió por completo la visión del sitio. Lo que antes parecía un descubrimiento aislado comenzó a convertirse en una nueva etapa para la arqueología en Petra. Los investigadores comprendieron que tal vez apenas habían abierto una sola puerta de un misterio mucho mayor. Pero entre todas las teorías, hubo una que llamó especialmente la atención. Algunos expertos comenzaron a preguntarse si el propósito real de aquella cámara no era preservar a una persona, sino proteger un conocimiento, porque a veces en la antigüedad lo más valioso no era el oro, era el secreto. Y si eso era cierto, entonces lo más importante del descubrimiento todavía podría no haber sido comprendido. Parte 7. El secreto que Petra aún podría ocultar. Con el paso de las semanas, la noticia del descubrimiento comenzó a expandirse lentamente por la comunidad arqueológica internacional. Lo que en un principio parecía una simple anomalía subterránea, ahora se consideraba uno de los hallazgos más intrigantes realizados en 1900 Petra en años recientes. Pero a pesar de la emoción, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién fue enterrado allí? ¿Por qué la cámara fue sellada con tanto cuidado? ¿Quién decidió borrar su existencia de la historia? Y sobre todo, ¿por qué ese lugar permaneció oculto durante tanto tiempo? Los escaneos más recientes del área revelaron algo inesperado. La cámara no parecía estar completamente sola. Cerca de ella podrían existir otras irregularidades en la roca. Espacios pequeños, corredores, posibles cavidades. Nada confirmado todavía, pero suficiente para despertar nuevas sospechas. Si aquello era cierto,
La cámara descubierta podría ser solo una parte de algo mucho mayor, un complejo oculto, un sistema funerario desconocido o una sección entera de Petra que jamás había sido documentada. Los investigadores ahora enfrentaban un dilema. Seguir excavando podría revelar una parte perdida de la historia, pero también podía poner en peligro estructuras extremadamente frágiles. Por eso el trabajo continúa lentamente, con paciencia, con respeto y con enorme precaución, porque algunas veces la arqueología no consiste solo en descubrir el pasado, a veces consiste en saber cómo acercarse a él sin destruirlo. Mientras tanto, el misterio sigue creciendo, y como ocurre con muchos grandes descubrimientos, una respuesta parece abrir nuevas preguntas todavía más profundas. Petra ha guardado secretos durante más de 2000 años, y ahora, por primera vez en siglos, uno de ellos ha comenzado a salir a la luz. Pero quizás, solo quizás, lo más sorprendente aún permanece escondido bajo la piedra, esperando, en silencio, como lo ha hecho durante siglos. Final Plus, cierre para audiencia. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esta cámara era solo una tumba antigua? ¿O podría ser la entrada a un misterio mucho mayor escondido bajo Petra? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leer lo que piensas. Y si te apasionan los descubrimientos reales, los misterios históricos y los secretos que aún desafían a la ciencia, suscríbete a Curiosidades 1360, porque aquí siempre exploramos los enigmas más increíbles del mundo. Activa la campana para no perderte el próximo video, porque la historia todavía guarda secretos, y algunos de ellos recién están comenzando a despertar.